La industria del entretenimiento tiene un comodín en las películas de terror. Las películas de terror nunca fallan, siempre tienen audiencia, siempre son récord de taquilla. ¿Por qué? Porque la idea de que hay seres superiores, malos y perversos asustándonos produce dinero. Pero mi pregunta es, ¿quién debe temer? ¿A quién temen los demonios? Todo el mundo teme a los demonios, todo el mundo teme a la brujería, a la hechicería, a lo paranormal. ¿Pero los demonios temerán a alguien? Claro que sí. Los demonios temen a Jesús. Tienen pánico de Jesús. Jesús le hacía bullying a los demonios y nos dejó a nosotros, a la iglesia, con la misma autoridad. Los demonios temen a la iglesia. Los demonios temen a los cristianos. Párese en la posición correcta. Recuérdele al diablo y a sus demonios de quién es usted hijo, cuál es el nombre que usted tiene, el poderoso nombre de Jesús. Mis amados hermanos, qué bueno otra vez aquí estar predicando. Es el momento que más espero en la semana. Anhelo y espero, creo en mi corazón, y mi oración es para que lo que enseñamos quede escrito en su mente y en su corazón. Que usted lo pueda poner en práctica, que lo recuerde, lo anime, lo fortalezca, vaya y lo haga y venga y nos cuente. Amén. Venga y nos cuente lo que está pasando. Yo quiero ver testimonios, de nuestra iglesia en Miami tenemos testimonios. Quiero ver testimonios de las personas que nos ven en Argentina, en Centroamérica, en Estados Unidos, que me cuenten que recibió la palabra, la puso en práctica y Dios se glorificó. Amén. Hoy cambiamos de tema, terminamos de enseñar de los dones del Espíritu. ¿Cuántos entendieron eso de los dones del Espíritu? ¿Aprendieron algo? Ok. Ahora tiene que estar atento a la manifestación del Espíritu en su vida. Ya sabe cómo son los dones, cómo se mueven y que Él quiere hacerlo. Ahora anhélelos en oración, búsquelos y cuando empiece a ocurrir, cuéntele a alguien. Amén. Y si quiere, cuénteme a mí. Hay personas que se acercan y me cuentan y me regocijo porque me doy cuenta que la enseñanza está funcionando. Lo que estamos enseñando está siendo puesto en práctica. Amén. Ahora, ¿qué voy a enseñar? Vamos a enseñar acerca de autoridad de los cristianos. Es un tema que debemos repasar, debemos estudiar nuevamente, debemos revisarlo. Enseñé hace 3 años y tenemos que volver a hacerlo. Hay temas que son recurrentes, que deben ser recurrentes, que no pueden fallar. Por ejemplo, no caer en ofensa, no ser ofendido, andar en amor, perdonar. Es un tema que deberíamos enseñarlo 3 veces al año por lo menos, porque es la trampa del diablo. El diablo nos hace caer ahí. Y esta es una de las cosas que más olvidamos. Olvidamos que tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos. Y hay mucha desinformación sobre esto, mucho tabú, mucha ignorancia. El diablo se aprovecha de que no sabemos cómo reaccionar y saca ventaja de eso. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo que eso está pasando? Porque hay muchos cristianos en derrota. El diablo logra dañarles su economía, dañarles su salud, afectar a sus hijos, afectar su trabajo, afectar sus negocios. Y yo no sé si ha escuchado alguna vez cristianos decir, usted lo saluda a usted un cristiano y le pregunta, hermano, ¿cómo está? Y dice, hermano, en la lucha. Ok, si tiene una lucha, tiene un enemigo. Si tiene un enemigo, pues averigüemos cómo se vence. Para que pronto usted diga, hermano, en bendición. Cuando lo saludemos, ¿cómo está? En victoria. El hermano Hagin se reunía con varios pastores y entre ellos hablaban de su lucha. En la lucha. Y le preguntaban al hermano Hagin cómo estaba y él decía, en victoria. Y alguien que lo conocía decía, alguna persona perversa, él dice eso porque está loco. Yo conozco su iglesia, allá hay problemas también. Y algunas personas llegaban a pensar que el hermano Hagin negaba las situaciones, porque nunca dijo en la lucha, siempre decía en victoria, bendecido. Pero después de unos años, esas personas que lo juzgaban se acercaban a él y le decían, usted entendía algo que nosotros no, porque siempre salía victorioso en cada situación. Siempre salía victorioso. No quiere decir que no tengamos luchas, claro que sí, todos los días
Mientras estemos en este mundo vamos a tener batallas, pero la constante, según la palabra, debería ser victoria. La constante debería ser victoria. No que a veces no cometamos un error, no que tengamos la fe perfecta. No tenemos fe perfecta, estamos mejorando, pero el rango debería ir mejorando. ¿Sí me entiende? Lo que lo vencía usted hace 10 años, ya no lo debería vencer hoy. ¿Sí comprenden eso? O sea, usted debería haber crecido hasta que llegue un punto en que usted de cada 10 gane 8 o 9 o 10. La Biblia dice que andamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Entonces no estoy diciéndole algo descabellado. Hay gente que se molesta con esto, hay gente que quiere sufrir. Es más, hay personas que llaman la atención con su sufrimiento. Si no sufrieran, nadie los notaría. Entonces utilizan el sufrimiento, el dolor, la pena, la cara de situación para llamar la atención. Muchas personas han visto eso y he tenido que decirles: mijo, controle su carne, llame la atención en victoria y no en pena. Porque hay gente que si no tuvieran una pena, nadie los notaría. Entonces ellos se hacen notar con una pena. Pero tenemos que vencer la carne, porque es que ser víctima le gusta a la carne. Contarle a la gente que a mí sí me toca duro. Es que yo sí sufro, pastor. Hay gente que ha venido a decirme eso, a tratar de que yo me sienta mal porque no sufro. Pastor, yo sí sufro, a mí sí me toca duro. Entonces yo no. Entonces yo soy un privilegiado de Dios. Sí. Entonces dicen: es que el pastor es el consentido del Señor. No, yo le creo. Hágalo también. Amén. Entonces vamos a enseñar esto. No vamos a tomar este tema en un solo día. Se va a poner largo pero divertido, buenísimo. Y vamos a practicar. Vamos a practicar. Vamos a coger demonios y les vamos a dar coscorrones. Amén. Vamos a revisar esto. Vamos a ponerlo en práctica. Yo recuerdo cuando estuve estudiando Rema, estábamos viendo la clase de sanidad, o sea, serán enfermos, y la clase de sanidad era más o menos 8 horas de teoría, 4 de práctica, y nos trajeron enfermos y dijeron: a ver, ¿qué fue lo que aprendió? Entonces voy a traerles un demonio aquí. Bueno, a ver, ¿qué aprendió? Es una broma. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 16. Y voy a contarles unas anécdotas y unas historias, cosas sorprendentes que usted pensará: ¿por qué no hacemos una película de esto? ¿Sabe por qué no hay cristianos en las películas de terror? Echarían fuera a los demonios. ¿Cuándo? Dígame, ¿cuándo ha visto un cristiano protestante lleno del Espíritu Santo, del Evangelio completo, bíblico, en una película de terror? ¿Cuándo ha visto uno de esos? No se puede. Los demonios huirían. Es más, muchas personas que hacen terror piden ayuda a demonios para hacer esas películas. Entonces la echarían a perder. ¿Está conmigo? Efesios capítulo 1, verso 16. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí vamos a ver algo. Vamos a ver al gran apóstol Pablo orando por los creyentes. Esta es una oración que yo recomiendo que hagan ustedes mismos, por ustedes mismos y por las personas que ustedes conocen. Si quiere hacer una oración efectiva y bíblica, esta oración de Efesios 2, de Efesios 1 y de Efesios 3 que vamos a ver son vitales para alcanzar victoria. Y aquí vemos entonces Pablo por qué oraba. ¿Cómo oraba por los creyentes? Entonces mire lo que decía, verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren que Pablo está pidiendo que los creyentes tengan, a través del Espíritu Santo, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Conocerlo a Él, al Señor, me hará autoconocerme, pues soy suyo. Soy de su reino. Estoy dotado por Él. Y hay cosas, muchas cosas, no sé si decirle que el 60 o el 70% de las cosas cristianas que no se entienden con la mente.
se entienden con revelación y sabiduría. Muchas cosas se deben de entender en el Espíritu. Verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrar los ojos es un término bastante conocido, porque si no hay luz usted no ve. Ok, prende la luz y usted ve, pero está diciendo eso acerca del entendimiento, no del intelecto, no de la razón humana, el entendimiento, la mente de Cristo, lo espiritual. Alumbrando los ojos del entendimiento. ¿Para qué lo alumbra? Para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Ok, tenemos una esperanza común, una esperanza para todos los creyentes, una esperanza una sola para todos. Cuando los cristianos no conocen esa esperanza común, es cuando empezamos a ver cristianos por distintos rumbos. Se pierde la unidad. Pero cuando sabemos que todos llegaremos al mismo lugar, pues en algún momento todos los caminos de todos los cristianos convergen. En algún momento, cuando todos vamos para el mismo lugar, en algún momento todos se reunirán. Ok, aquí dice que entendamos la esperanza a la que Él nos llamó, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él quiere que entendamos las riquezas que hay. Recuerde que es fácil pensar que las riquezas de Dios no arreglarán mi vida natural. Mucha gente piensa eso, piensa que son cosas meramente espirituales y ya. Pero recuerde que lo que no vemos dio origen a lo que vemos. O sea que si usted obtiene las riquezas de gloria, pronto se manifestará en salud, en prosperidad, en bienestar y en libertad. Y serán inamovibles, pues están basadas en riquezas eternas, no en lo natural. Amén. Ok. ¿Cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Parece una fórmula química eso, un trabalenguas. ¿Cuál es la supreeminente grandeza? Mire que parece que estuviera redundando. Supreeminente grandeza. Grandeza ya es grande. Supreeminente es supremo. Supreeminente grandeza. Grandeza suprema. Él quiere que nosotros sepamos cuál es la grandeza suprema. O sea, Él quiere que usted logre ver cuán grande es Él para conmigo. No, wow, sí, Dios es grande, como la gente que está mirando a través de un telescopio el infinito. Cuando las personas, los astrónomos, toman un aparato para ver las estrellas, se sienten chiquitos. Se sienten chiquitos. Cuando yo viajo y me asomo por la ventana, bueno, cuando mis hijos me dejaban asomar por la ventana, cuando me asomo por la ventana y yo digo, wow, ¿y me viste, Señor? En medio de esa inmensidad me encontraste. Uno tiende a verse pequeño, pero aquí dice que veamos su grandeza y sepamos que es para conmigo. Entonces eso tendría que resultar en yo mismo sentirme grande también. Y es lo que no veo que pase en muchos cristianos. Se sienten apocados, pequeños, reducidos. Por eso Pablo oraba para que entendamos cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, para con nosotros, su poder grande para con nosotros los que creemos. ¿Alguien cree aquí? Amén. Pues porque cree usted está aquí. O sea que la supreeminente grandeza de su poder es para con usted. Y ahí surgen preguntas, bueno, ¿y cómo uso esa cosa tan grande? ¿Cómo utilizo eso? ¿De qué me sirve? ¿Cómo lo aprovecho? Amén. Según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Está diciendo que todo este poder, que toda esta grandeza, que toda esta magnitud operó resucitando a Cristo y lo sentó en los lugares celestiales. O sea, el acto más poderoso de Dios, con el que hizo alarde de toda su grandeza, con el que movió toda su potencia, fue resucitando a Cristo.
¿Sí comprende eso? O sea, en la resurrección de Jesús se superó la creación del universo. En la resurrección de Jesús se superó la creación del universo. ¿Ok? Y eso es para nosotros. Entonces estamos tratando de meter un balón de basquetbol por el huequito de una aguja. O sea, estoy tratando de explicarle todo esto a nuestra mente finita. Por eso no lo intente con esta. Inténtelo con su espíritu. Porque en el espíritu no se necesita comprender, se acepta, se cree y ya. Pero cuando lo paso aquí, ¿y cómo es eso? Uy, no sé, no me cabe, no lo entiendo, no lo acepto, no opera. Pero hay momentos en que nos decimos, amén, lo creo, Señor, amén, sí es mío. ¿Qué? No sé, pero es mío. ¿Y cómo es? Es enorme. ¿Y qué es? No sé. En los momentos de oración sentimos eso. Mucha grandeza, mucho poder ahí. Ahora vamos a Efesios 3, verso 14. Recuerden, vamos a ver las dos oraciones de Efesios para que entendamos nuestra autoridad en Cristo. Efesios 3, verso 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas. Empieza igual que como empezó el verso 1. No ceso de dar gracias por vosotros, decía el verso 1 el verso 16 del capítulo 1. Cuando hago memoria en mis oraciones. En el capítulo 1, 16 está orando. En el capítulo 3, verso 14 está orando otra vez. Por esta causa doblo mis rodillas. O sea, ¿qué hacía que Pablo doblara las rodillas? Lo que viene. ¿Qué hacía que Pablo orara? Lo que viene. ¿Le gustaría saber por qué oraba Pablo? ¿Que fue llevado al tercer cielo? ¿Que escribió más que todos los apóstoles? ¿Que escribió más que todos los profetas? ¿Que le fue revelada la gracia? ¿Queremos saber por qué oraba Pablo? ¡Wow! Vamos a verlo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé a ustedes, os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en su hombre interior por su espíritu. Otro trabalenguas acá. Para que me dé conforme a las riquezas de su gloria. Ok. Conforme a. ¿Qué entendemos por conforme? Conforme es de acuerdo a. ¿Comprenden eso? Ok. Supongamos que usted conoce a una persona que tiene $100 millones en el banco. La persona tiene $100 millones en el banco. Y usted se casa y lo invita a su matrimonio. Usted espera un regalo conforme a lo que él tiene en el banco, a menos que sea un tacaño. ¿Cierto? Usted dice, no, pues ese señor mínimo pues me dará una cosa muy buena. Pues él ni siquiera sabe dónde comprar barato. Somos nosotros los que sabemos dónde comprar barato, él no sabe. Qué buena ignorancia, ¿no? Bueno, supongamos que una persona vive en un país que tengamos un idioma bastante lejano. Rusia, ok. Supongamos que alguien vive en Rusia. ¿Cómo esperamos que nos hable? En ruso. Ok, aquí dice para que me dé conforme a él. Para que lo que yo obtenga sea conforme a las riquezas de su gloria. A las riquezas, no a cualquier cosa de su gloria. A las riquezas de su gloria. Para que me dé conforme a las riquezas de su gloria. Otra vez estamos tratando de meter un balón de basquetbol por un huequito de una aguja. Nuestra mente dice, wow. Y tratamos, obviamente es normal que nosotros tratemos de entender para poder hacer. Pero deje que pase directo acá, no lo pase por acá porque se va a confundir, directo acá. Y verá que su espíritu se hincha. Gracias, Señor. Aleluya. Se aumenta su fe inmediatamente. No lo pase por acá porque aquí va a dudar. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo lo entiendo? ¿Y con qué se come? Y muéstreme más. A ver, yo no he visto eso. ¿Quién? A ver, dígame quién. Y empieza uno a cavilar. Páselo acá de una vez. Conforme a las riquezas de su gloria me dará. Wow. Yo siento eso cuando lo hablo, cuando lo predico. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, sus raíces están en amor. Su cimiento está en amor. Es importante, es el pívot de todo.
Alrededor del amor giran todas las bendiciones. Vimos que los dones del Espíritu operarán por amor. Y Dios los dará al que ama. ¿Ok? Aquí dice que cuando nosotros estemos arraigados y cimentados en amor, seremos plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¡Wow! Seremos plenamente capaces de comprender. Comprender, esa es una palabra clave en la fe. Porque resulta que los cristianos no dimensionamos cuán grande es, qué quiere darnos, cuánto nos ama. Y esa dimensión errada de su amor nos hace tener problemas de autoestima, nos hace estar bajitos de fe, nos hace estar inseguros, nos hace sentir incapaces. Viene alguien y nos lastima y nos duele muchísimo, porque ese alguien era todo. Pero aquí dice que cuando nos cimentemos y nos arraiguemos en amor, seremos plenamente capaces de comprender al Señor, sus planes, sus propósitos, plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Wow. De conocer el amor que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oh Dios, ya mi cabeza no funcionó ahí más. Plenitud de Dios. ¿Se imagina? Dios quiere ser pleno en usted. La Biblia dice que el universo no puede contenerlo, que la tierra se le estraba de sus pies, que extendió los cielos como quien abre una cortina, que tomó las aguas y las guardó en su mano. Y Él quiere estar contenido en usted. O sea, usted andará a punto de explotar a cada instante. ¿Se imagina qué es andar a punto de explotar a cada instante? Usted es una bomba ambulante. Amén. A punto de explotar de amor, de gozo, de poder, de potencia. Aleluya. Yo conozco a algunas personas así que están a punto de explotar. Trato de no predicar muy cerca de ellos. Explotan. Los he visto, explotan. Hay una mujer específicamente que ella está así todo el tiempo, atenta a ver qué la hace explotar en alabanza. Y no es sino que escuche algo de Dios, alguna bendición, y empieza: oh Señor, grandes son tus maravillas, aleluya. Oh, y la gente: uy, esta señora está loca. Tin, 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 tin. Pero ¿cómo la estará viendo Dios? Los demonios, ¿cómo la estarán viendo? Sabiendo que ella explota cada rato. Y los llamamos fanáticos. Ah, pero un fanático es el que ama a Dios más que yo. Amén. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, esta posición, Pablo oraba para que la entendiéramos. Pablo oraba, doblaba sus rodillas para que comprendiéramos esto: la posición que tengo en Dios, quién soy en Cristo Jesús, cuánto me ama, que el amor de Dios es más alto de lo que yo pueda mirar, más profundo de lo que alcance mis ojos, está más atrás de lo que yo vengo caminando, y está más abajo de lo que yo pueda caer. Está más ancho de lo que yo me pueda apartar. Nunca me podré apartar del amor de Dios. Es nuestra mente la que se aparta de Él, la que cree que lo dejamos. En realidad seguimos estando en el centro de la mitad de su amor. Amén. Ahora, estando en esa posición, supongamos que ya lo entendimos. ¿Qué con eso? ¿De qué me sirve? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo utilizo? ¿Me da alguna ventaja? Hoy vamos a leer el capítulo 1, verso 14, para poder avanzar. Por esta causa doblo mis rodillas, del capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que me dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos en mi hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en mi corazón. Fortalecidos en mi hombre interior. Fortalecidos en mi hombre interior.
Soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. No es fortalecer sus músculos. Sus músculos no harán nada contra un demonio. Es más, ayer estaba viendo una estadística de la cantidad de fisiculturistas que mueren a temprana edad. Son muchos. Muchos fisiculturistas han muerto a temprana edad por problemas de corazón, por problemas de riñones, por problemas de hígado, por todo lo que hacen para crecer tanto. O sea, no es con músculos, es su hombre interior. O sea, usted por fuera puede tener cara de usted. ¿Sí? O sea, ¿recuerda, cómo se llamaba? ¿Kung Fu Panda? Lo desanimaba su yo. Él le decía al maestro Shifu, ¿qué ves en mí? Yo solo veo a mí. Si usted se mira al espejo se va a desanimar, pero si ve en su interior, verá un gigante, un poderoso guerrero, alguien temible, alguien fiero, experto en batalla, poderoso. Ese es usted en su espíritu. ¿Sabe? Los demonios saben eso, pero se tranquilizan porque usted no sabe. Hasta hoy. Amén. En una ocasión escuché el testimonio de una mujer que había practicado el espiritismo, la brujería, la hechicería. Parece que llegó a ser sacerdotisa de no sé qué rango, de no sé quién. Y ella cuenta que cuando los espíritus malignos están en un lugar y ven llegar cristianos, la luz es tanta, el brillo y el poder es tanto, que ellos no logran saber si llegó un cristiano o llegó Cristo. ¿Pueden creerlo? Pero cuando los oyen hablar, se dan cuenta que fue un cristiano. ¿Se imagina ellos el miedo con el que tienen? Uy, llegó un cristiano. Uy, no sabe nada de esto. Gloria a Dios. ¿Se imagina? De la que me salvé, dice el diablo. ¿Recuerda lo que le decía Jesús a los demonios? Le rogaban, has venido para atormentarnos. Jesús era el tormento de los demonios y nos dejó con su espíritu adentro. Usted es el tormento de los demonios. Amén. Ahora, este espíritu de sabiduría y de revelación es el mismo espíritu de Dios y no será impartido a nosotros a través de nuestro intelecto, sino a través de nuestro espíritu. La comprensión de la autoridad del creyente debe recibirse por espíritu de sabiduría y de revelación. Hay muchas personas que lo entienden en la mente, pero no lo llevan a cabo en su espíritu. No se les vuelve su verdad y por eso no funciona. Mire Efesios capítulo 6, verso 12. Vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 6, verso 12. Mire cómo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿por qué está enseñando esto el pastor hoy? Estamos en octubre, Halloween. Hay mucha gente haciendo culto al diablo en estos días. A pesar de que los cristianos celebramos el día de la Biblia, hay mucha gente que no cree en Dios celebrando basura. Y nosotros tenemos que entender el mundo espiritual. Si hay alguien que lo debe entender, somos nosotros. Lo debemos entender. No es si queremos o no, lo debemos entender. Porque tenemos luchas. Dice, no tengo lucha contra sangre y carne. O sea, cuando usted escucha a un cristiano decir que tiene luchas, en realidad tiene batallas con demonios. Pero si él tiene una lucha, pero no sabe que es con demonios, se peleará con la suegra, se peleará con la esposa, con el jefe, con el clima, con un montón de cosas. No con el que debe pelear. ¿Alguien lo entiende? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, frecuentemente escuchamos a muchos cristianos decir que tienen luchas, pues entonces están diciendo que tienen problemas con demonios. Necesitamos entender lo que el apóstol Pablo dijo en este versículo a la luz de lo que escribió en capítulos anteriores. O sea, no podemos ignorar el contexto.
Algunos piensan que la autoridad sobre el diablo pertenece a unos pocos escogidos a quienes Dios les ha dado un poder especial, pero no es así, les pertenece a todos los hijos de Dios. Recibimos esta autoridad cuando nacemos de nuevo. Al ser hechos nuevas criaturas, heredamos el nombre de Jesucristo y podemos usarlo en la oración contra el enemigo. Pues la Biblia dice, Jesús dijo específicamente que Satanás no podrá atacar una casa, Satanás no podrá dañar una familia si primero no ata al hombre fuerte. Lo dijo Jesús. El diablo no podrá saquear una casa, robar los bienes, destruir sus hijos, enfermar la familia, si primero no vence al hombre fuerte. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Ok, si hay hombre fuerte, el diablo no podrá entrar. Seas fortalecidos en tu hombre interior por el Espíritu Santo. Amén. Tiene mucho sentido todo lo que estamos hablando. Efesios capítulo 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice acá así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No dice así, dice nos bendijo. Amén. Verbo pasado. Ya ocurrió, no tiene que ocurrir. Es necesario que sepamos que usted y yo ocupamos dos lugares, un lugar en el ámbito espiritual y un lugar en el ámbito natural. Tenemos un espíritu, entonces tenemos un lugar en el ámbito espiritual. ¿Alguien entiende eso? Ok, entonces si usted ocupa dos lugares, uno en el espíritu y uno en el natural, y aquí dice que usted fue bendecido en los lugares celestiales, quiere decir que usted es bendecido en el lugar que da origen a lo que vemos. Las cosas que vemos fueron hechas de las que no vemos. Usted fue ya bendecido en ese lugar que da origen a lo que vemos. Entonces, si hay algo que no ha visto y necesita ver, no sé, necesita ver sanidad, necesita ver prosperidad, necesita ver libertad, necesita ver gozo, abundancia, bendición, nada de eso es malo. Nada de eso es algo que Dios haya prohibido a los cristianos. Son cosas que nos harán trabajar mejor. Amén. Todo eso usted ya lo recibió en el ámbito espiritual. Necesita que pase a lo natural. Ahora, el diablo seguirá venciéndonos mientras ignoremos y no usemos la autoridad. Recuerde que la ignorancia del decreto es la ocasión del ladrón, del corrupto. ¿A qué me refiero? Déjeme poner un ejemplo bien natural. Cuando usted se entera que hay ratones en su casa, toma medidas. Espero que no sea tan sucio de que sepa que hay ratones y no haga nada. No sé, supongamos que usted se entera que tiene piojos. Piojos, esos bichitos que se ponen en la cabeza de una persona. Usted no sabía que tenía piojos, entonces como no sabía que tenía piojos no había hecho nada. Usted no sabía que había ratones en su casa, entonces no había hecho nada. Usted no sabía que había cucarachas en su casa, entonces no había hecho nada. Ahora, no saberlo implica mucho ahí, ¿no? Tal vez falta atención, revisión. Pero cuando usted se entera que hay cucarachas, que hay ratones o que hay piojos, lo que todo el mundo espera es que ahora haga algo. ¿Cierto? O no sé, compró un champú de esos que limpian muy bien, trajo un gato, puso trampas, limpió, quitó la grasa acumulada. Se espera eso. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo tiene oportunidad en mi ignorancia, en mi desconocimiento de la palabra. Por eso dice la Biblia que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hay varias áreas, estoy seguro que más de las que usted cree, que están siendo afectadas, detenidas, obstaculizadas por demonios, y pensamos que es algún proceso natural de la vida. No sé si comprende lo que estoy diciendo. No sé, supongamos que usted tiene un caso en un juzgado y usted necesita que sea fallado a su favor.
pero el caso fue archivado. O hay 10,000 casos antes que el suyo. Si usted comprendiera bien que tal vez un demonio extravió el caso usando a alguien, y que tal vez un ángel puede ir a desextraviar el caso y ponerlo de primeras en la orden del juez. Si usted supiera que tiene autoridad para hacer eso, tal vez su caso se resolvería en una semana. Tal vez su carta, la hoja de vida que usted pasó para solicitar trabajo, tal vez fue extraviada por un demonio y alguien la botó sin culpa. La extravió. Y usted no obtuvo el trabajo por el cual venía orando. No sé si le ha pasado que usted ora por algo, cree por algo, espera algo, se aparece ese algo y no funciona. Y no se puede. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel había soñado con la tierra prometida, le habían prometido la tierra prometida, le habían profetizado sobre la tierra prometida, llegaron a la tierra prometida y les tocó volverse 40 años. ¿Qué pensarían ellos? Pero si era nuestra, si nos dijeron que era para nosotros, llegamos, ¿qué pasó? La incredulidad de algunos, que en realidad fue un espíritu de temor, y ya vamos a ver por la Biblia que es un demonio, hizo que la perdieran. Y 40 años después alguien fue capaz de tomarla. Hay varias cosas que están siendo hechas por demonios. Tal vez el diablo logra hacer un embotellamiento de tránsito adelante de su ruta para que usted llegue tarde. Podría ser. Cuando Jesús iba a liberar al endemoniado gadareno, produjo una tormenta. Una tormenta con truenos. Estaban asustadísimos porque sabía que iba a echar fuera a esos demonios del endemoniado gadareno. Hay más de una cosa que son cosas espirituales y nosotros pensamos que es el curso natural. Es que la justicia en Colombia es mala. Es que hay muchas cosas antes, hay procesos. No, es que el calentamiento global. El tráfico en Bogotá es el peor. Pero pueden ser espíritus malignos moviéndose. Ahora, entonces algunos me dirán, entonces tengo que reprender todo. Sí. Mire, Israel es la tierra de los profetas. ¿Cuántos saben eso? Según su rango de población, es el lugar donde más hombres de Dios han habido en toda la historia. Más por cada 100 habitantes, por lo menos habían 2. Entonces en Israel no era raro encontrar un profeta, o un hombre de Dios, o un predicador. Para ellos no era raro, era normal, era cotidiano. Cuando se les aparece Jesús, ellos piensan que es un profeta más. ¿Recuerda que le preguntó Jesús a sus discípulos? ¿Qué piensan la gente que soy yo? Le preguntó a los discípulos, ustedes que andan con la gente, que salen y compran, ¿qué dice la gente de mí? Y los discípulos le contestaron, bueno, la gente dice que tú eres Elías, que tú eres un profeta, que tú eres este, que tú eres aquel. Y tenían muchas opiniones. Entonces Jesús le pregunta a Pedro, ¿y tú quién crees que yo soy? ¿Quién crees tú que yo soy? Y cuando Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Acuérdense que Pablo oraba por espíritu de sabiduría y revelación. ¿Sí comprenden eso? Entonces tiene que ser revelado. ¿Cuándo se le reveló eso a Pedro? ¿Cuándo Pedro supo que Jesús no era otro profeta? ¿Qué ocurrió? ¿Recuerda que están en la barca? Se levanta una tormenta. Jesús se para en el borde de la barca al inicio. Tal vez levantó su mano y le dijo al viento y al mar, callen, enmudezca. Y se hizo el viento, se calmó el mar y hubo gran bonanza. Entonces Pedro y Juan y Marcos y Lucas y todos estos, bueno, Lucas no estaba ahí, y los que estaban ahí, Andrés y todos estos que estaban acostumbrados a historias de profetas, se dieron cuenta que este era otro. Este no era el mismo. Este no era uno común. Este es especial. ¿Por qué lo notaron? Pedro lo dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Obediencia, que las cosas inanimadas o animadas le obedecieran a Jesús, fue lo que hizo que los apóstoles supieran que Él era el Cristo.
la autoridad, que cosas inanimadas le hacían caso. ¿Dónde tiene los oídos el viento para saber que escuchó al Señor? ¿Dónde tiene el cerebro el mar para saber que comprendió la orden de Jesús? Entonces lo sorprendió. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Cuando las cosas nos obedezcan dirán lo mismo. ¿Quiénes son estos? Que aún el viento y el mar les obedece. Pues Jesús dijo, cosas mayores harán porque yo voy al Padre. Pues es que cuando Jesús hace la gran comisión, cuando reúne a sus discípulos allá en Mateo 24, 28, si no estoy mal, les dice, id y haced discípulos a todo el mundo, enseñándoles que guarden todos los mandamientos. En otra versión dice, enseñándoles a que obedezcan los mandamientos. Porque resulta que el resultado de la fe es obediencia. Y el resultado de la autoridad es obediencia. Y si usted tiene la autoridad del nombre de Jesús, lo que esperamos que ocurra es que las cosas, las situaciones y los demonios obedezcan. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, usted debe creer que puede llegar a hablar y que las cosas le obedezcan. Porque eso fue lo que pasó con Jesús. Amén. Por eso es que Juan 8:32 dice, no vaya a estar, se lo leo rápido, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, que usted conozca esto, le hará libre. Y usted se librará de muchos inconvenientes, muchas dificultades. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Destrucción por falta de conocimiento. Entonces, edificación por aumento de conocimiento. Lucas 10:19 dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Wow. Mire ese verso tan incómodo. Nada me dañará. ¿Algo lo ha dañado? Piénselo. Uy, sí, me estrellaron el carro hace algunos días. Uy, sí, me dio COVID. Wow, sí, tengo problemas renales. Esta persona me logra desestabilizar. Pero aquí dice que nada me dañará. ¿Qué quiere decir? ¿Se equivocó Jesús al pedirnos algo que no podía darnos? ¿O me estoy equivocando yo al no creer que puedo tener algo que Él dijo que me dio? He aquí os doy potestad de hollar, pisotear serpientes y escorpiones, hablando de enemigos, de demonios, hablando de muerte, destrucción, calamidad, todo lo que el diablo tiene. El diablo vino a robar, matar y destruir. Y aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada me dañará. O sea, tenemos que llegar al punto en que yo paso invicto. Amén. Que andaré por valle de sombra de muerte y nada me tocará. Que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Amén. Se quiebran todos, pero usted no. Se enferman todos, pero usted no. Amén. Se afligen todos, pero usted no. Amén. Tenemos que llegar a eso. Y dice que llegamos a eso entendiendo que me dio autoridad. Amén. Se lo voy a leer en la versión amplificada. Dice, escuchen atentamente. Les he dado autoridad, quiere decir que ahora la poseo, para pisar serpientes y escorpiones, y la capacidad de ejercer autoridad sobre todo poder del enemigo, y nada te hará daño de ninguna manera. Tengo autoridad sobre todo poder del enemigo. Y entonces hay una batalla ahí en nuestro entendimiento, porque tenemos la costumbre en nuestra carne de vivir en derrota. Y no es culpa suya, así nacimos, así vivimos. Y estamos en Colombia. Aquí es donde nació el dicho, nos faltó un centavo para el peso, para el dólar. Aquí es donde nacen esos términos, perder es ganar un poco. Es aquí donde nacen esos términos. Es aquí en Colombia donde nacen los términos, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Aquí es donde nacen esos términos, en Colombia. No pudimos, pero casi. Casi.
¿Recuerda cuando le dicen a Toretto, casi te gano? Toretto, ¿dónde carajos vale un casi? ¿En dónde vale un casi? Nunca vale un casi. Casi soy salvo, casi me caso, casi soy sano, casi me funciona el negocio. Y nos alegramos con el casi. A un argentino no le sirve el casi. A un brasilero no le sirve el casi. A un alemán no le sirve el casi. A un inglés no le sirve el casi. Echan al técnico si queda de segundas. Aquí lo recibimos como héroe nacional. Estamos acostumbrados a la derrota. Estamos acostumbrados a que no ganamos nada, que no, con sobrevivir es suficiente. Pero aquí dice, nada te hará daño. Sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Espero que esto le raye la cabeza, nos raye la cabeza, nos incomode y empecemos a decir, bueno, a mí hay cosas que me han dañado. ¿Qué pasó ahí entonces? Encontró la cucaracha. Amén. Vio el ratón. ¿Alguna vez vio un ratón? En una ocasión yo vi un ratón en mi casa. Estaba sentado en el computador y los cables se movieron. Y yo, ¿por qué se mueve esto? Solo yo no estoy moviendo los pies. Y me asomé y había una rata de esas que son como silvestres, que son negras de cola rosada, más grandes de lo normal, valientes las condenadas esas. Y yo, wow, todavía era soltero, vivía con mi mamá y mi hermano, y llamé a mi hermano, John, hay una rata en la casa. Pero así, no hay que hacerlo acá así. Hay una rata. No, con drama, como si se hubiera enterado de algo terrible. Hay una rata en la casa. Hay un demonio haciéndome daño. Saque el perro, encierra a mi mamá. Traiga las escobas. Hoy fue el día. Hasta hoy fue rata en la casa. Amén. Así tiene que pasar. Vio un demonio, wow, algo me dañó. Aquí dice que nada me dañará. Wow, algo me dañó. Hay una rata en la casa. Saque el perro, encierra a mi mamá, traiga las escobas. Se acabó, hoy fue el día. Póngase sobre sus pies, por favor, toca terminar ya. Pero no se pierda esto. No suelte esto. Si usted entiende esto, demonios tienen los días contados haciéndole daño a usted. Amén. Pues la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Lo vamos a ver huir. Amén. Usted tiene autoridad sobre Satanás. Jesús lo dice, muchos versículos lo dicen. No es posible que Dios mienta. Amén. Levante su manito, ore conmigo ahí. Padre, te damos gracias por tu palabra. En este momento, Señor, te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. Y oramos para que en el nombre de Jesús nos sea dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Señor, que comprendamos cuál es la herencia, a qué nos llamaste. Señor, que nuestro espíritu alcance a dimensionar cuán grande, cuán poderoso, cuán potente, cuánto amor. Señor, que seamos plenos en ti, que sepamos cuál es nuestra posición en tu amor, en tu corazón, que sepamos qué es ser tu hijo, qué conlleva, qué trae, qué me permite. Señor del cielo, que yo pueda discernir, alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo entienda las formas espirituales y tenga victoria en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Creo que me has oído, creo que mi palabra es oída, creo que recibo sabiduría y entendimiento en el conocimiento de ti, de tu grandeza, de tu poder, el poder que resucitó a Cristo y que opera para el favor de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Gloria a Jesús. Si usted que está conectado ahí recibió algo, Dios trató con usted, le mostró algo, le enseñó, lo fortaleció, o quiere creer en Jesús, este es el momento. La Biblia dice que si crees con tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Entonces, si usted que está ahí conectado quiere avanzar hacia Jesús, dar un paso hacia Jesús, déjeme guiarlo en esta oración. Es bien sencillo. Por favor, diga esto conmigo. Y si hay alguien aquí también que lo necesite, vamos a hacerlo todos. Nadie se va a quedar fuera de Jesús hoy. Digan esto conmigo. En el nombre de Jesús, declaro con mi boca que recibo y acepto
lo que hizo Jesús en la cruz. Declaro con mi boca que recibo el perdón, recibo la autoridad y recibo el Espíritu Santo. Desde ahora en adelante soy perdonado, soy bendecido. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Si usted hizo esta oración por primera vez, usted es salvo ahora. Usted es cristiano ahora. Si usted hizo esta oración por primera vez, háganoslo saber. Escriba nuestros números que aparecen en pantalla o en nuestras redes sociales. Déjenos saber cuán grandes cosas está haciendo Dios en su vida. Mis amados hermanos, Dios los bendiga.